Hola, hoy vamos a hablar de María Teresa Hincapié, considerada en su momento como la mamá de la performance en Colombia. ¿Cómo no íbamos a hablar de ella? Además de las múltiples resonancias que tienen con los postulados de este canal, en el cual nos hemos sostenido en decir que la performance es la vida misma, pues en efecto, su postulado artístico era hacer de su vida la obra de arte, por lo que resonamos pues mucho con ella. Para ella la acción artística era una forma de liberar el espíritu, la performance y el arte como camino espiritual. Y esto no se lo está inventando ella pues ni mucho menos, ni es un caso aislado. Para Deleuze, el arte nunca ha sido un fin en sí mismo, nunca ha sido la finalidad por la que se crea. Más bien, el arte es solo un medio privilegiado para trazar líneas de vida, o sea, nuevas formas de concebir la existencia. Nuevas líneas liberadoras de la potencia del cuerpo. En este sentido, el arte tiene la capacidad de poner en movimiento modos de vida heterogéneos, maneras de sentir, maneras de actuar, modos de ser diferentes. Según esta perspectiva, el arte es un instrumento de formación del ser humano, un problema de engendramiento de modos de vida. ¡Wow! Pero además de esto, María Teresa renovó el ambiente del arte contemporáneo en los 90 en Colombia, trayendo al país lo propio de la performance, la diferencia con el teatro entre representación y no representación, como también la imposibilidad de vender objetos, ya que después de una performance pues solo quedan como fotografías, ciertos registros y bueno, el recuerdo en la gente. Su mayor milagro, su mayor obra, se llamó Una cosa es una cosa y se ganó el primer premio en el Salón Nacional número 23. Esto fue todo un acontecimiento porque primero ella no era nadie en el mundo de las artes plásticas, ella ya venía en un proceso con el teatro, pero era pues como una desconocida en este medio. Y segundo, porque fue la primera vez que una performance ganó, o sea, la performance, como digo, no se conocía acá. Y esto lo que hizo fue abrir un montón de puertas para que nuevos artistas empezaran a indagar en este medio y para que los estímulos y demás también empezaran a aportar dinero a esto, o sea, hizo una apertura pues que no estaba acá. Además de que empezó también a mostrar el trabajo en otros países y empezaba a dar un matiz contemporáneo al arte que se estaba haciendo en el país. Entonces describe una de las juradas de este premio que al principio los espectadores ni siquiera se habían dado cuenta que la acción ya había empezado, porque al principio lo que ella hacía era entrar al espacio museístico con un montón de cajas de cartón que en ese momento no se sabía que llevaban, pero que posteriormente se develaba que estaban llenas de objetos personales de su cotidianidad. Entonces acá hay algo muy interesante porque la performance art, así explícitamente, se considera cuando ella empieza como a organizar estos objetos en el espacio. Pero realmente la jurado fue un poco más allá y dijo no, la acción empieza desde que ella entra a las cajas de cartón. Y yo me atrevería a decir no, es que tampoco. La acción realmente, si lo vemos como una performance expandida, empieza en su casa, cuando ella empaca, cuando ella elige qué elementos va a llevar o no, porque básicamente lo que ella hace es un trasteo y ahí ya podría empezar uno a conceptualizar muchas cosas. Pero volviendo a la sala de exposiciones, una vez listas todas las cajas, inicia la performance oficialmente, la cual consistía en una danza lenta, sensible y muy reflexiva en la que el artista iba instalando una a una las cosas dentro de una espiral cuadrada que iba ocupando todo el recinto. Se dice que cada objeto era puesto con una minucia y con un cuidado tal que la acción devenía ritual inmediatamente, también por la lentitud como por el cuidado. Y se daba el tiempo también entonces de que la persona reflexionara sobre ese objeto que ella estaba colocando, ¿cierto? Y al ser objetos personales, la acción devenía casi que exponer su intimidad, porque eran objetos que para ella tenían pues una historia, tenían un uso, tenían unos recuerdos, tenían toda una carga simbólica, ¿no? Vaciar su casa de todos esos objetos vendría siendo una metáfora también de un vaciamiento de sí misma y de una exposición de sí misma ante ese público. Y dependiendo de los objetos iban teniendo como un trato diferente. Entonces, por ejemplo, los vestidos, ella los olía, los abrazaba antes de ponerlos ahí. Ya luego a objetos un poco más pequeños les contaba secretos. Algo así como rescatar la memoria afectiva que cada uno de esos objetos tiene. Y esto me recuerda mucho a Marie Kondo y a sus métodos de organización, que básicamente lo que hacen es una metáfora entre el universo interno y el universo externo, el espacio físico en el que uno habita. Y su filosofía es que si tu espacio está ordenado, limpio y armonioso, tú tienes internamente una vida ordenada, limpia y armoniosa. El afuera está todo el tiempo develando lo que eres por dentro. Entonces, por ejemplo, Marie Kondo, cuando va a organizar una casa, pues no sé, de un cliente que la llamó porque necesita técnicas de organización, lo primero que hace es arrodillarse en la entrada y pedirle permiso a la casa, como oye, voy a entrar, sé que acá viven unos seres, ok, te trato como un ente vivo.
agradecerle a ese ser espacio por lo que es y para que permita que uno haga lo que tiene que hacer allí. Y esto también me recuerda a Björk, que como ella viaja tanto, decía en alguna entrevista como es muy complejo sentirme enraizada en un lugar, sentir un espacio como mi hogar. Entonces lo que ella hacía, por ejemplo, en una gira, era cada vez que llegaba a un hotel, era darle un beso a la pared del espacio, porque aunque fuera por esa noche, ese espacio iba a ser su hogar. La amo. En síntesis, el método de organización de Marie Kondo, que propende al minimalismo, pero, o sea, no al minimalismo malentendido, que es como tener poquitas cosas, sino al minimalismo entendido como tener lo justo, lo necesario, lo que realmente usas. Porque además todas esas corrientes vienen de Oriente y en Oriente hay muy poco espacio, pues la gente vive en unas cositas pues ahí súper peques, entonces ellos tienen que ser muy conscientes realmente del uso del espacio y de los objetos que tienen. Es algo así como si usted en su closet tiene una sola camisa blanca, que esa camisa blanca a usted le súper encante, que sea su camisa blanca favorita y no que tenga 10, pero que todas ahí como que hay 3 de esas que nunca se pone, pues. Y de eso se trata, que al final de la reflexión objetual que usted pueda hacer, todo lo que sea suyo le genere alegría, le guste, le encante. O sea, imagínense un espacio y una vida donde todos los objetos que a ustedes los rodeen les gusten, les generen placer. De eso se trata. Ahora, volviendo a una cosa es una cosa, a la perfo, evidentemente esto es una acción performativa, está un cuerpo ordenando unos objetos en una disposición determinada, pero también puede entenderse como un dibujo, porque ¿cuál es la base del dibujo? La línea, y ella lo que está haciendo es unas líneas, ¿cierto? Pero también podría entenderse como una escultura, porque hay unos volúmenes, hay montoncitos de harina, montoncitos de café, hay elementos más grandes. La pieza tiene pues variedad de aristas y de dónde ser tomada para reflexionarla. Una de ellas, por ejemplo, es que es una crítica al sistema de consumo. A ver, si tú eres consciente de los objetos que tienes, es inevitable que cada vez tengas menos. O sea, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero por lo general la gente no necesita todo lo que tiene. Y esto ni siquiera tiene que ver con ser pobre o rico, porque en estos días veía un documental de minimalismo y un muchacho decía, nosotros éramos pobres, entonces todo el mundo nos regalaba lo que les sobraba, entonces la casa era llena de cosas y como eran pobres pues todos lo recibían, pero bueno, eso es otro tema, pero que tiene relación con un aspecto social de la pieza, porque en un país pobre como Colombia, la obra del artista hacía colisionar la experiencia de cada uno de los espectadores con su condición como poseedor o propietario. Ser rico o pobre se marcaba entonces por la posesión de muchas o pocas cosas y la calidad de las mismas. O sea, al verla a ella organizando y mostrando sus objetos, es inevitable uno como espectador reflexionar sobre los propios. Y claro, ahí se develaban un montón de cosas. Y cuando se habla de la calidad de los objetos, hay algo muy interesante y es que me recuerda una investigación que se hizo donde se indagaba pues así en diferentes partes del mundo, desde África hasta Estados Unidos, sobre los niveles socioeconómicos dependiendo de los objetos que se usaran, por ejemplo, en la cocina. Y se observó, según pues los patrones que se leían y las estructuras que se hicieron, que todo se podía sintetizar en el tarro en que se guardaba la sal en una vivienda. Si el tarro era de vidrio, esa familia pertenecía a un nivel socioeconómico que les permitía vivir dignamente y todos los demás objetos y elementos e acceso a demás cosas era elevado. Si el tarro era de plástico o no había tarro, decir, se mantenía la sal en la bolsita en que venía, todo lo que había en esa casa daba indicio de pobreza y en efecto era una familia que no tenía buenas oportunidades. No me acuerdo de qué es el tarro de mi casa. Un momento. Changos. Plástico. Volviendo al punto de la exposición, de exponerse a través de los objetos, pensemos en si nosotros fuéramos a hacer la acción. O sea, obvio uno haría como una especie de depuración, de selección de qué objetos va a sacar, ¿no? O sea, igual en los textos como que se endiosa pues que ella sacó todos sus objetos. Obvio no, o sea, obvio ella también tuvo que hacer una depuración. No hay que ser extremistas con que mostró todos sus objetos. Pero supongamos que esta premisa sea cierta. Yo no mostraría todos mis objetos. Y más allá de mis reservas personales, ya pensando pues en lo colectivo y en lo más genérico, uno mostraría por ejemplo sus juguetes sexuales. Pues sería necesario mostrarlos, porque yo pienso que en el contexto en el que estamos, pues un país con un montón de tabúes y no sé qué, no sé qué más, eso les daría un protagonismo pues innecesario, ¿cierto? O sea, como que uno empieza a sacar una cebolla, un vestido, un vibrador, como que pues la gente se va a fijar es ahí, pues.
O sea, siento que distraería del concepto general de la pieza para acentuar algo que no necesariamente tiene que ver con la intención que uno quiere decir con la pieza. Dispersaría las lecturas. Eso piensa uno de mis yo. Pero otro de mis yoes piensa como, pero ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder poner mi consolador si estoy hablando de mis objetos cotidianos, de los que acompañan mi vida, de los que están conmigo y me hacen feliz? ¿Por qué no voy a poder poner mi vibrador ahí? ¿Por qué seguir cercenando esas partes de nosotros y de nuestra vida? Tampoco se trata de eso. Por ejemplo, en estos días estaba parchado en Carlos E. Cuando va llegando un muchacho así como con una chacita, pues un vendedor ambulante, pero era un vendedor ambulante de productos sexuales. Tenía toda una miscelánea en su cosita para devenir placer. Y a mí me pareció toda una performance, porque es que hoy en día todavía hay gente que por más que quiera le da pena entrar a un sex shop. Y él lo que estaba haciendo era revertir esa idea, o sea, estaba sacando lo que mantiene escondido a la calle, se lo estaba llevando a uno para que lo tuviera ahí, o sea, nosotros estábamos en una calle sentados. Y él llegó a mostrarnos toda su variedad de productos. Fue como, oh my god, o sea, estás haciendo una labor social brutal. Es como, mira, está aquí para ti, está al alcance de tu mano, puedes cogerlo y usarlo ahorita en la noche. Wow. Pero volviendo de nuevo a la perfo, estamos con muchas vertientes hoy. A nivel de tiempo, tenía una duración de 12 horas diarias, entonces ella lo que hacía era sacaba todas sus cositas, las organizaba en esta espiral con ángulos, o sea, cuadrada, y volvía y empacaba. Y volvía y empezaba, pero entonces cada vez que lo hacía en órdenes diferentes, lo que hacía que cada objeto también empezara a tener como unas connotaciones diferentes dependiendo del objeto que tenía a ambos lados. Básicamente esta estructura que ella armaba era una red de relaciones que le permitían reflexionar sobre su vida a través de estos objetos y generar también lecturas en el espectador. Yo lo entiendo como si fuera una especie de rompecabezas de sí misma. ¿Cuántas formas tienes tú de armar esa espiral con las mismas piezas para verte de maneras distintas? Tenía el fin de configurar patrones para identificar cada cosa como parte esencial de una red de relaciones que conformaban su vida y su manera personal de habitar y reconocer el mundo, como ensayando órdenes distintos, configurando nuevas formas de ser a través de los objetos. Y aquí ya podríamos entrar en un plano así más metafísico, más por allá trascendente, por la línea de Heidegger y de preguntarse qué es la cosa y qué es la cosidad de la cosa y qué es lo que hace hacer la cosa, esta cosa determinada que es. Es más, eso nos llevaría a qué es el ser, qué es el ente y bueno, todas esas cosas que se hablan en filosofía. Esto de la cosidad de la cosa puede parecer un chiste, muchachos, pero no, o sea, esto es un problema filosófico de grandes proporciones, en el cual no vamos a ahondar pues porque no nos corresponde. Lo que sí vamos a decir es que en la actual exposición que hay en el MAM sobre María Teresa Hincapié, que se llama como una de sus piezas Si esto fuera un principio de infinito, María José Arjona, que estaba al cargo, digamos, de hacer la acción de apertura, repitió en varias ocasiones la siguiente frase: una cosa no es una cosa, una cosa son muchas cosas. Yo escuché eso y fue como, oh my god. Que más allá de entender filosóficamente la frase y lo que sea, yo resoné con ella. Me gustó lo que sentí cuando lo escuché, lo que pasó por mi cuerpo. Lo que también me pareció como transgresor. O sea, escuchar esa frase fue como una transgresión a todo lo que estaba pasando que giraba alrededor, pues como de un homenaje a María Teresa Hincapié. O sea, si vemos a los artistas como santos. Hay una frase en un artículo de revista que dice: en la búsqueda de lo sagrado hay que ser santo. Porque ella tenía una pieza que era sobre la búsqueda de lo sagrado. Y si vemos a los museos como catedrales, que al fin y al cabo pues no se alejan mucho porque igual son una institución más. La misa de ese día, de esa inauguración, era una remembranza, una exaltación de los milagros que María Teresa Hincapié había hecho en vida. Y María José lo que estaba haciendo era cuestionando su mayor hazaña, o bueno, por lo menos yo lo entendí así. O sea, le estaba diciendo que no era como ella decía. Oh my god. Yo debo aceptar que igual mi yo conservador como que sintió una escaramuza, como que ¡qué atrevimiento! Pero agradezco mucho esa clase de grietas, o sea, como que, ay, sí, María Teresa, súper linda, súper, como, ay, oxigenemos por acá. Pues una cosa no es una cosa son muchas cosas. Lo agradezco infinitamente. Y ya para ir cerrando, quiero hacer pues como un insight personal, y es que me estoy preguntando mucho por el hecho de hacer estos videos, como que
de hablar de performance como tal y de performance que ni siquiera yo mismo presencié. Como que siento que hay ahí una cosa rara, porque incluso con María Teresa lo que en todos los textos se dice es que su presencia, o sea, que su real arte era estar presente, o sea, ver su cuerpo ahí era una cosa espectacular. Por ejemplo, en una pieza que se llamaba Divina Proporción, donde ella caminó horas enteras en cámara lenta, o sea, muy interesante, caminó horas enteras en cámara lenta, pero ver su cuerpo en tensión en ese asunto de caminar en cámara lenta, eso es realmente lo interesante. Entonces yo no sé, me estoy cuestionando eso, me estoy cuestionando hablar de performance, pues hablar de performance. Yo ya lo había dicho en algún otro video, es como una paradoja, ¿no? Además que siento que yo no estoy hablando de las piezas como tal, cosa que me parece encantadora además, porque la idea es hablar de lo que yo pienso de las piezas, pero siento que estoy cayendo en un problema que tienen los críticos y que es ponerle palabras a las obras para volverlas una ilustración de lo que a cada uno de ellos les hubiese gustado ver. O sea, yo a veces no sé si hablo de la pieza o si hablo de lo que yo me invento de la pieza. Ups. Entonces no sé, les comparto esta reflexión porque mi yo youtuber está pues ahí como en un problema existencial. Pero bueno, miraremos qué pasa. Igual sabemos que nada de esto importa, pues mucho menos un canal de YouTube que hable sobre performance, pues. Entonces ahí nos seguimos viendo. Bye bye. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.